Capítulo 21, versículos 10 al 12 de Lucas, dice: Entonces les dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, echarán mano y les perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es un pasaje al que todos deberíamos voltear y considerar en su texto para saber por qué están pasando las cosas que ahora nos asombran en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 17 y capítulo 21 de Lucas, expresa de una manera muy puntual las cosas que sucederían y que apuntan hacia el final de los tiempos. Si nosotros ubicamos lo que Jesús enseñó en esos pasajes, entenderemos que nos toca vivir tiempos finales, es decir, tiempos apocalípticos, y que es una probabilidad nunca exacta y nunca predicha, pero es una gran probabilidad que estamos viviendo tiempos finales y el Señor vendría en nuestros días, a causa de las cosas que se encierran aquí. Dios tiene un reloj muy interesante para nosotros, para entender las cosas que han de suceder, cómo han de suceder, y que nosotros estemos conscientes de que la promesa que Él tiene para la iglesia, de que Él volverá por la iglesia, es verdadera y está cerca de nosotros. En el libro de las Crónicas, en el capítulo 12, versículo 32, en el primer libro, me llama la atención lo que dice acerca de los valientes de David. Habla de los hijos de Isaacar, de los descendientes de la tribu de Isaacar. Y dice allí algo muy hermoso de ellos. Eran 200 hombres que aportaban al ejército de David como valientes. Pero dice de ellos algo muy interesante. Eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entendidos en los tiempos, sabían qué hacer y cómo actuar en medio de las circunstancias de Israel. Esto debería de ser una característica de la iglesia, entendida en los tiempos y saber cómo actuar ante las situaciones que se presentan en el mundo. Eso nos da una pauta para entender lo que estamos viviendo ahora. Recuerdo que hace unos años cortos, unos 6, 5 años atrás, empezamos a vivir una serie de ajustes en la vida moral del mundo y de nuestra nación. Nuestra nación, al hacer esos ajustes en la vida moral, decía que era una ciudad y un país de vanguardia, y con ello presumía los ajustes en la vida moral. Es decir, la igualdad de género, la ideología de género, tener el derecho de los homosexuales por encima del derecho de los niños, la ruptura y la descomposición de la familia como centro de la vida social en el mundo. Todas estas cosas parece que empezaron a suceder sin que nosotros pensáramos que Dios no podría tener una respuesta a esto. No obstante, Dios ha tenido una respuesta a esto, pero no es una respuesta espontánea a lo que Dios está respondiendo aquí, sino que es una respuesta que está profetizada, que está enmarcada en el texto bíblico, que Jesús mismo la profetizó, y que sobre esa profecía que Jesús hizo, nos toca vivir estos tiempos. Hace unas semanas veíamos a un grupo de mujeres rompiendo cristales, dañando monumentos, violentándose, agrediéndose,
en una situación que era denigrante y era vergonzosa. Hemos degradado la vida como Dios la diseñó, como Dios la propone en su palabra, la hemos degradado, la hemos roto y pensamos que no íbamos a tener consecuencias. Siempre vamos a tener consecuencias. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nadie puede escapar a esa cosecha. Algún día Jesús dijo, en el hoyo que cavaron, caerán. Y lo que está sucediendo en nuestros días, esta pandemia mundial, parece de pronto que nosotros estamos, o la iglesia está espantada, que la iglesia está atemorizada y aterrorizada y escondida. Pero no hemos entendido la palabra de Dios. Si la iglesia entendiera esta palabra, como dice aquí en el capítulo 21, en el versículo 11, cuando dice, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, una palabra que la Biblia utiliza para hablar de epidemias, de pandemias, es pestes, pestilencias. Y aquí está profetizado esto. No debería de sorprendernos, porque la Biblia lo menciona. El problema es que desconocemos mucho de la palabra y vivimos tan inmersos en el mundo que no nos damos cuenta que el mundo nos contagia de sus temores, de sus terrores, y entonces vivimos desubicados. No somos entendidos en los tiempos y no sabemos cómo actuar, qué hacer en un momento como este. La palabra de Dios es clara. Dice la Biblia en el Salmo 34, 21 y 22, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Y le dice a la iglesia, eso es algo, esto que está en el Salmo 34, es una palabra para que el mundo entienda que su maldad tendrá consecuencias, pero le dice a la iglesia, para estos tiempos, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque aún un poquito, y el que debe venir, vendrá y no tardará. Es una palabra que le hace ver a la iglesia el momento en el que está viviendo. El mundo está incómodo, el mundo está descompuesto, el mundo tiene una sentencia. Hay un reloj que se activó desde el capítulo 9 de Daniel, cuando se habla de las 70 semanas de Daniel. Esas 70 semanas de Daniel eran una pauta para Israel. Israel se quedó en la semana 69 y se abrió un paréntesis para la semana 70 porque Dios quiso tratar con la iglesia. A partir del nacimiento de Jesús se pone un alto a la semana 70 y viene el ministerio de Jesús y nace la iglesia, el proyecto divino para el cual Dios había constituido a Israel. Dios había levantado a Israel y lo había hecho una nación a fin de que fuera el cimiento, la simiente de lo que sería la iglesia, el proyecto más importante de Dios en la humanidad. Nunca había habido un proyecto tan importante como la iglesia. Pero entonces marca un reloj. Estaba Jesús caminando con los discípulos en Jerusalén y entonces ve una higuera que no daba fruto. Y de pronto la maldice porque no daba fruto. Pero después regresa a la higuera y le dice a los discípulos, hablando de los tiempos finales, que aprendan de la higuera. Y dice, cuando vean reverdecer a la higuera, hablando de cuando estos tiempos se acercarían y se cumplirían, estos tiempos finales. Israel es el reloj de Dios. Y las cosas volverán a caminar de acuerdo a los planes de Dios hacia los tiempos finales, considerando a Israel. ¿Quién era aquella higuera de la que Jesús había dicho, cuando vean reverdecer a la higuera?
era Israel. Los discípulos le enseñaban a Jesús el templo, la majestuosidad del templo. Se dice que el templo de Herodes, era más majestuoso que el templo de Salomón. Y los judíos, los discípulos estaban enseñándole a Jesús la majestuosidad del templo, y Jesús, sin asombrarse ni admirarse por lo que miraba, recordemos que él estaba desencantado por las cosas que sucedían en el templo. Y entonces le dice a los discípulos: vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra. Todo esto será destruido. Qué importante que la iglesia hubiese entendido aquello que dijo Jesús, para que no les hubiese sorprendido lo que en el año 70 vino sobre Jerusalén, cuando entró el general Tito romano para destruir y devastar a Israel. En ese momento, Israel fue disperso a todas las naciones de la tierra. Le fue quitada su tierra, su territorio. Pero en 1948, Israel vuelve a ser una nación. Retorna, se le da un derecho, un territorio, y vuelve a existir como nación. Jesús había dicho: cuando vean a la higuera reverdecer, estas cosas sucederán. Él dijo: no pasará una generación sin que estas cosas sucedan. Estamos hablando de los tiempos finales, estamos hablando del por qué están sucediendo estas cosas, por qué esta pandemia. Y esta pandemia no será única, no será exclusiva. La Biblia dice pestes. Ya vivimos en México el H1N1, ahora vivimos este coronavirus, y seguramente viviremos y veremos otras cosas con más frecuencia. Pero en todo esto debemos entender que los tiempos Dios los ha marcado en la palabra de Dios, y nosotros debemos de ser entendidos. Pero hay algo que no debe de suceder, hay algo que la iglesia debe de entender. El mundo vive en el temor, en el terror. La iglesia debe de vivir en su fe. No puede ser de otra manera. La iglesia tiene que caminar conociendo la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, porque entonces en el Evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 21, versículo 28, le dice a la iglesia: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Qué interesante. Lo que para el mundo es un terror, un temor, un pavor en este tiempo, para la iglesia debe de ser su gozo. Porque entonces dice: cuando estas cosas sucedan, erguíos, levántense y miren al cielo, de donde vendrá nuestro Salvador. Levanten sus cabezas, no agachen la cabeza, no se atemoricen, no se aterroricen, no se escondan. Levanten su cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cercana. ¿Qué le dice al mundo estas cosas que están sucediendo? No solamente esta pandemia, la degradación de la vida moral, ese proceso en el que las Naciones Unidas está involucrado y ha presionado a las naciones y las ha condicionado para aceptar la ideología de género y todas estas cosas que están pasando, y aceptar el aborto y aceptar la igualdad de género. ¿Qué nos dice todas estas cosas? Que nuestra redención está cerca. Al mundo le dice que su juicio está cerca. Tomo las palabras de Billy Graham, cuando dijo un día: si Dios no juzga a los Estados Unidos, le tendrá que pedir perdón a Sodoma y a Gomorra. Y parafraseando esas palabras, yo diría: si Dios no juzga a este mundo, le pediría perdón a Sodoma y a Gomorra. Pero ese juicio está anunciado, está dictado en la palabra de Dios, está señalado en la palabra de Dios. Dios está juzgando al mundo. Dios le está enviando un mensaje al mundo. Si bien en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice que si Él retarda su venida es porque Él no quiere que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento.
lo que dice que esto debe de ser un momento de actuación de la iglesia cuando el mundo está atemorizado, cuando el mundo está sintiendo terror. El mensaje del evangelio tiene que ser una oportunidad para la iglesia. Tenemos que predicar el evangelio. No nos vale de nada, no nos sirve de nada. Dios no nos envió a este mundo para imitar al mundo en su temor. No. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no vivan con la aflicción del mundo. Tengan confianza, tengan paz, tengan seguridad. Yo he vencido al mundo. Tenemos que cambiar nuestra actitud en este momento. Y tenemos que predicarle el evangelio, porque lo que el mundo necesita en este momento, en medio de este temor, es la predicación de la iglesia. La iglesia debe de asaltar al mundo en este momento. Debemos de dirigirnos a cada persona, a cada vecino, a cada familiar, a cada amigo. Debemos de dirigirnos a ellos y presentarles el mensaje del evangelio como un evangelio triunfante que vence al mundo. Ese es el momento de la iglesia. Y Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ya comenzaron a suceder las guerras, los terremotos, los bramidos del mar, los maremotos, los tsunamis, erguíos. Le está diciendo a la iglesia, no temas, levántate. Levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. Este es nuestro momento como iglesia. Qué interesante. Siempre las cosas que para el mundo son malas, siempre que las cosas que para el mundo son un malestar, para la iglesia es lo opuesto. Es como la muerte. Para los que no conocen el evangelio, la muerte es su peor terror y su más grande derrota. Pero para un creyente la muerte es su victoria final. Y así son estos tiempos, así tenemos que interpretar estos tiempos. Estos son tiempos de victoria, de oportunidad y de asalto de la iglesia hacia el mundo, para que el mundo conozca el evangelio, para que el mundo entienda que no hay otra esperanza, el mundo no tiene otra esperanza, no hay un sistema económico, no hay un sistema político, no hay un sistema moral que pueda salvar a este mundo. Este mundo está condenado a ser destruido. Dios ha de juzgar al mundo. Los tiempos de Dios han llegado y se han establecido a través de su palabra, pero la iglesia debe de ser entendida. Y entonces, nuestra redención está cerca. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Hebreos 10:23. Pero hay otra situación. Esta es la parte de la iglesia como cuerpo. Tenemos que ser entendidos. Tenemos que actuar. Tenemos que asaltar al mundo. Tenemos que traer el evangelio. Tenemos que implantar el reino de Dios. Pero hay una parte personal, donde de pronto en nuestra carne y en nuestra mente se libran batallas que pueden crearnos temores. Pero quiero separarlo y quiero dejarlo muy claro. La parte que como iglesia, que como cuerpo, que espera a su Redentor, debemos entender, tengámoslo claro, el Señor viene, el Señor está juzgando al mundo y se acerca el día de nuestra redención completa. Pero en la parte personal, donde cada creyente vive esta circunstancia, este momento del mundo, estoy seguro, indudablemente, que entre todas estas cosas, aunque esto es un juicio de Dios para el mundo, habrá creyentes infectados,
pastores, habrá creyentes que mueran, habrá pastores que mueran, sin duda, pero nuestro final no se parece al final del mundo. Por eso tomamos estas medidas, por eso es importante que consideremos estas medidas preventivas, no por un temor, no por un terror, no porque no entendamos lo que está pasando. Podemos entender lo que está pasando, podemos ser obedientes civiles, podemos respetar a nuestro gobierno. Toda crisis debe de tener un líder. Y el líder social de este momento para nosotros es el señor presidente. Y el líder respecto a la salud ha sido el subsecretario de salud. Él nos ha dado instrucciones precisas, qué es lo que tenemos que hacer y debemos obedecer, pero no tener miedo. Pero asumir nuestro papel, predicar el evangelio, ir al mundo, conquistar el mundo, asaltar al mundo, presentar el evangelio como respuesta de Dios. Pero en la parte personal, hay algo que me gusta mucho en el Salmo 91. Es un salmo muy interesante, que si algún creyente tiene temor, fortalezca su fe. Mire usted, este pasaje fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Quien haya escrito una porción de la Biblia, sea David, sea Moisés, sean los hijos de Coré, sea Pablo, sea Pedro, quien haya escrito una porción de la palabra fue inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo envía su palabra para momentos precisos de nuestra vida. Tal vez en este momento alguien sienta gran temor. No debería, porque sobre el temor está nuestra fe. No nos ha dado Dios un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y en ese poder y en ese dominio propio entra nuestra confianza en la palabra de Dios, que está escrita para momentos como estos. Miren lo que dice el Salmo 91. Voy a leer del versículo 1 al versículo 7 primero. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué manera más majestuosa de hablar de Dios, de su poder, de su protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que tiene todo poder, ser protegidos y ser guardados por el poder de Dios. Y luego dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Sigue hablando de una manera muy importante, muy interesante, muy firme, muy fuerte, para que no entremos en temor, para que nuestra vida personal, las batallas de nuestra mente, sean traídas a la fortaleza de Dios, porque Él es nuestra esperanza y nuestro castillo, el Dios en quien confiamos. Él te librará del lazo del cazador. Luego, de la peste destructora, vuelve a utilizar esta palabra. Esta pandemia es una peste que destruye, que mata. Él te librará de la peste destructora. Lo está diciendo el Espíritu de Dios a cada creyente, a la iglesia que fortalece su fe con la palabra de Dios, para que entendamos que el Espíritu de Dios inspiró este texto para los momentos difíciles, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Fue escrito para la iglesia, fue escrito para nosotros. Mi confianza está en Dios. Yo no puedo confiar en el mundo, no puedo confiar en la medicina, no puedo confiar en el sistema político, no puedo confiar en nadie. Son vulnerables como yo, pero hay un Dios en los cielos que está por encima de mí y que es mi esperanza. Y Él me librará de la peste destructora. ¿Cómo? Entonces dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, es un escudo y una espada.
su palabra. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es la palabra de Dios para nosotros, inspirada por el Espíritu Santo. Dios trajo esta palabra y la plasmó allí para que nosotros en el día de la peste, en el día de la enfermedad, en el día del terror, podamos confiar completa y absolutamente en Dios, que es nuestra esperanza y que es nuestro castillo. Ni mortandad que en medio del día destruya. Y mire cómo dice el versículo 10, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Quiere vivir en el terreno de la fe? Ya entendimos la parte de la iglesia como cuerpo, cuál es el momento que debemos entender, pero en la parte personal, íntima, devocional, en la batalla de nuestra mente de todos los días, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Luego dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Haga la palabra de Dios suya, medite en ella, levante su altar familiar, considere la palabra de Dios. Y el versículo 15 y 16 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Siempre Dios tratando de traer entendimiento a nosotros. Creo yo que en las crisis como estas y como muchas que personalmente nos toca vivir, es donde nuestra fe nos saca a flote. Un día la palabra de Dios dijo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es mi fe? El conocimiento de la palabra de Dios, el relacionar la verdad de Dios en mi vida. Eso es mi fe. Traer a la memoria la palabra de Dios. Y como dice en Hebreos 10 y en Habacuc 3, el justo por su fe vivirá. Y la fe viene por la palabra de Dios. Muchos creyentes pobres y miserables que nunca han considerado la palabra de Dios como su alimento espiritual cotidiano y nunca se han sentido necesitados de la palabra de Dios, ahora vivirán en el terror del mundo. Porque han vivido en el mundo, han conocido la fe, pero no la han comido, pero no han gustado la palabra. Ahora están aterrorizados, atemorizados y además se sienten culpables. Es el tiempo de venir a la palabra de Dios. Dios tiene poder sobre cada tormenta de nuestra vida. Dios tiene poder sobre nuestras crisis. Dios tiene autoridad sobre nuestras crisis. A Él no lo rebasa, Él no tiene crisis, Él no tiene problema. Él puede librarnos y tiene poder para hacerlo. Pero ¿a quién guarda? Al que habita al abrigo del Altísimo. ¿A quién le responderá en la angustia? Al que habita al abrigo del Altísimo. Dios tiene poder. Yo sé que de pronto la culpa puede asaltar a muchos creyentes. Pero mire, Dios es muy sencillo. Si usted es su hijo y ha vivido y ha caminado como su hijo, no tenga problema, confíe en Dios. Confíe en Dios. Andando por la calle, veo algunos accidentes de la vida y algunas ilustraciones que me ilustran sobre la vida. Y he visto cuando un niño va corriendo sobre la calle, sobre la banqueta, y la mamá le grita, y el niño no hace caso, y la mamá va atrás de él, corriendo, y el niño corre
como pensando que corre desobedeciendo a la mamá y de pronto se tropieza, se cae y se rompe la boca. Y llega la mamá atrás de él y todavía le jala las orejas, le jala los pelos y le da de cachetadas. Qué cuadro tan patético. Yo pienso que cuando nuestros hijos están en peligro, aun cuando fueren desobedientes, lo primero que nos importa o debe de importarnos es ponerlos a salvo. Y después los corregimos. La Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Y hay hijos que han sido desobedientes en este tiempo, que han caminado de lejos, pero es el tiempo de reconciliarse, es el tiempo de retomar la palabra. Y lejos de que Dios piense hacerles mal o que piense castigarles, como es su temor, Dios quiere primero ponerlos a salvo. Y una vez que los haya puesto a salvo, podrá corregirlos. Porque Dios nos trata como a hijos, a los que disciplina y a los que corrige. Lo que le quiero decir es, no tenga miedo, acérquese a Dios, vuelva hacia Dios, camine con Dios, retome su camino y sus jornadas con Dios, venga a la palabra de Dios, venga a la oración, a la vida devocional, vuélvase en amistad con Dios y por ello le vendrá bien. Dios tiene control, autoridad y poder sobre cada tormenta. Fije sus ojos en Cristo para que su corazón pueda tener paz. Mire a Dios. Cuando la Biblia dice, los que miraron a Dios no fueron avergonzados y sus ojos fueron alumbrados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El que a mí viene yo no le echo fuera. Dios siempre quiere que le miremos. Y tal vez este tiempo sea una oportunidad para que la iglesia reconsidere sus caminos. Para que la iglesia reconsidere si vive más para el mundo o para el evangelio. Mire a Jesús, porque Jesús siempre está cercano a nosotros. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo está diciendo a la iglesia. Son tiempos de restauración. Son tiempos para reconsiderar y acercarnos a Dios. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Usted puede preguntar tantas cosas, como oigo a tantos creyentes desubicados realmente, desubicados completamente. Escucho a algunos tratando de orar, Señor, quita este virus. Oiga, ¿que la Biblia no dice que Dios castigaría al mundo? Dios no lo va a quitar. Este virus hará lo que Dios se ha propuesto que haga. Pero no es nuestra actuación pedir por eso. No es nuestra actuación como iglesia pedir que Dios tenga misericordia del mundo y que este virus sea quitado del mundo. No. Nuestra oración es, Dios, toca el corazón de la gente para que te conozcan. Tengamos entendimiento, tengamos sentido de ubicación y tengamos sentido de actuación como iglesia. Dios, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, tengan confianza, yo he vencido al mundo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. Crean en Dios y crean en mí. Es tiempo de reflexión. Ojalá, como quisiera yo, que lo que la iglesia no ha querido entender durante tanto tiempo, porque nos hemos hecho religiosos, porque venimos a la iglesia y no tenemos entendimiento, porque no tenemos una vida devocional con Dios, porque no amamos a Dios, porque no buscamos a Dios. El mundo nos cautiva,
Pero el mundo está en problemas. Dios no. Los que le aman tampoco. Que esta situación le dé entendimiento a la iglesia. Le haga saber a la iglesia que Cristo tiene control de todos los tiempos, que cumplirá su palabra y que no caerá a tierra. Que lo que viene sobre este mundo se acerca y que la iglesia debe de levantar su rostro, erguirse y esperar su redención con alegría. Porque lo que para el mundo le espera una gran aflicción, para nosotros es el momento de nuestra redención completa. Hermanos, pidámosle a Dios este día: Señor, dame entendimiento, dame sentido de ubicación, hazme entender el tiempo en el que estamos viviendo y hazme entender cómo debo de actuar. Respecto a mis temores personales, tu palabra en el Salmo 91 es suficiente para darme paz. Oremos al Señor. Dios, tú tienes control de todas las cosas. El mundo está incómodo, tiene dolores de parto. El mundo está en oscuridad. Pero tu iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Haznos entendidos. Que no seamos una iglesia cobarde, atemorizada, escondida, sino que allí donde estamos tengamos oportunidad de compartir tu evangelio, de que la gente te conozca, porque somos una iglesia entendida en los tiempos. Bendice a la iglesia y bendice tu palabra en el corazón de la iglesia. Hazla fructificar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.